Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Audi A6 Avant e-tron. Vaya nombre. Es básicamente el concept del A6 e-tron que vimos hace un tiempo, pero en versión Avant. Y esto nos dice varias cosas. La primera es que sí, como pensábamos en aquel vídeo, ya lo hice al final revisando este diseño, y si no lo visteis os lo dejo ahí porque hablaré de cosas un poco distintas en este. Está claro, parece bastante claro que Audi va a sacar el A6 eléctrico muy parecido a este coche. O sea, va a ser prácticamente así. Tiene algún detalle de diseño que a mí personalmente no me termina de encajar, pero tiene toda la pinta de que se va a parecer muchísimo. Así que vamos a verlo. De primeras aquí tenemos esta versión Avant comparada con la versión normal. Y mucha gente no comprende, no les gusta este tipo de coches. Dicen algunos que parece un coche fúnebre, otros que, bueno, pues no sé, no les gusta este tipo de coches así, este tipo de familiares, rancheras. No entiendo muy bien por qué. A mí personalmente me parece que a nivel de volúmenes funciona bastante bien y que soluciona un poquito quizá uno de los problemas que veíamos en el normal, y es que esta subida de aquí quedaba quizá demasiado acentuada para dejar un coche muy elegante, como quizás se quería conseguir con esta berlina, que al final es una berlina prácticamente de representación, o sea, es enorme. Y quizá este gesto aquí de subida tan agresivo nos quedaba un poco excesivo en este coche. Que sí, con eso conseguíamos una trasera que era más fina aquí, quedaba un poquito más deportiva y más chula. Pero al tener un poquito más de peso visual aquí arriba nos puede permitir el hecho de subir más en la parte de detrás, en la parte de esos bajos, nos permite subirlo un poquito más y que quede más dinámico sin el problema ese de que nos quede un poco extraño ahí a nivel de pesos y a nivel de ángulos, porque quizás es demasiado agresivo. Daos cuenta de que una berlina tan larga tiene que tener líneas muy horizontales, casi por narices, entonces el hecho de que sea eso tan agresivo ahí pues queda un poco extraño. Y es el otro gesto que ya os digo que no me encanta de este coche, que es el hecho de que este gestito aquí en negro quedaba quizá demasiado inclinado y por eso se pinza mucho aquí delante, y me habría gustado que dejara un poquito más de un ángulo un poquito menos pinzado. De esta forma los reflejos aquí no se verían tan excesivamente hacia abajo. Me parece que me pide un poquitín más de elegancia en este coche, que es muy largo y que queda muy chulo por todo lo demás, O sea, lo demás la verdad es que está muy conseguido y a muchísima gente le encanta este coche. A mí la verdad es que me parece también que queda bastante bien resuelto. Si nos vamos a lo que es, lo dicho, esta versión Avant, me parece que de nuevo está muy bien resuelto. Los pasos de rueda aquí sin marcar nada excesivamente, si os dais cuenta no tenemos líneas tampoco muy marcadas ahí, sí que se ven muy fuertes con el típico paso de rueda de Audi, así que sale un poco en caja, pero daos cuenta de que no tenemos, lo dicho, una arista aquí para marcarlos, simplemente es el volumen el que lo da ahí. Hay un redondeo muy grande en esa zona, entonces no tenemos aristas innecesarias, pero me parece que está bastante bien resuelto. La parrilla también queda muy limpia. Uno de los cambios grandes que ha habido es cómo han jugado con estos elementos aquí, que en el otro venían por aquí y se unían en color, en todo el mismo color que la carrocería. Aquí nos dejan una pieza cromada que simplemente corta aquí en horizontal y que queda quizá un pelín más sencilla, aunque sea un elemento en otro color, queda un poquito más limpio el corte que deja ahí, que a su vez sigue el mismo juego de superficie, si os dais cuenta, o sea, continúa aquí, es la misma superficie, simplemente es un cambio en color. Me parece que queda un pelín mejor. También estas lamas que tiene aquí en esta no entrada de aire, porque no es una entrada de aire, simplemente como mucho es una cortinilla de aire por el lateral, pero bueno, ya está. En la versión normal tenía aquí muchas más juntas, que queda un poco más moderno, pero a mí personalmente me parece que lo recarga un poco de más, entonces me gusta más esta solución que han llegado aquí. Además, en la parrilla, lo que es la parrilla falsa esta, de la tapa de plástico que han metido aquí, que Audi es lo que parece que va a hacer en un futuro, es decir, dejar lo que es la parrilla en sí clásica de Audi en color y dejarlo de alrededor en negro para bordearla y para dejar la parrilla, que se siga viendo como una parrilla. Entonces parece ser que esto está claro que es lo que van a hacer en un futuro, que van a seguir haciéndolo, porque ya lo han hecho en el e-tron normal.
y cambia un poquito el patrón que tienen aquí, porque en este caso va en distintas columnas directamente, y en el otro, en la versión berlina, iban un poco entrelazándose unas con otros. Luego lo vemos en la versión del frontal. Si nos vamos a la trasera, como os digo, ahora este ángulo aquí tan elevado no es un problema, porque como tenemos más peso visual en esta zona, me parece que queda más equilibrado. Además, me gusta mucho toda la zona aquí que han dejado el techo en negro, cosa que no hicieron en la berlina, para dejarle en la berlina en la caída aquí que se viera mucho, muy coupé y muy chula. En este caso lo han pintado en negro. ¿Por qué? Porque podían hacer este elemento en aluminio aquí, que ya sabéis que es muy típico de los Audi deportivos, dejar estos elementos en aluminio, y que me parece que queda muy chulo este alerón flotante aquí con esta aletita que lo soporta en medio. Me parece que queda muy bien y que destaca esta deportividad que solo tienen los familiares, las rancheras. Es que personalmente a mí me gusta mucho, que queda deportivo. O sea, no me hace gracia que se llamen familiares, porque a mí me parece que queda más deportivo, más tirado hacia atrás. Igual quizá porque me recuerda un poco a los shooting brakes, pero van por ahí los tiros. Me alegro de que Audi lo siga llamando Avant y no lo llame shooting brake, porque ya sabes que los shooting brakes tienen que tener 3 puertas. Esto es así. Esto no es como los coupés. Los coupés tienen que tener 3 puertas. Si tienen 5 ya no lo son. Entonces esto no es un shooting brake. Por eso un Avant es perfecto. Nombre clavado. Además tiene más historia dentro de Audi. Tiene sentido que lo llamen Avant, ¿no? Pues los elementos de diseño en general siguen siendo muy parecidos, pero como os digo, este difusor puede quedar más equilibrado dentro de que tiene muchísima inclinación, porque tenemos más bloque de color ahí, más peso visual en la parte alta, y por eso, precisamente, se han permitido el lujo de remarcarlo aún más con estos túneles en aluminio. Me parece que quedan muy chulos aquí, que está bastante bien buscado. Así que realmente estos elementos de diseño que nos dejaban tanta agresividad aquí en los bajos, me parece que encajan mucho mejor en la versión familiar, en la versión ranchera, que en la versión berlina. Personalmente, ya os digo, a mí este tipo de coches me gusta muchísimo. No a todo el mundo, y dejadlo en los comentarios qué os parece. Sé que va a haber aquí un poco de guerra porque a mucha gente no le gusta. Y quizá es un formato de coche que nos gusta más a la gente que nos gustan los coches. No sé por qué, no lo entiendo, porque debería ser quizá un poco al revés, ¿no? Como que intuitivamente esto es más práctico y es un poco menos... No sé, no deberían ir por ahí los tiros, pero parece que es así. Así que ya os digo, discutidlo en los comentarios porque me crea curiosidad esto. Y básicamente esto es este Audi A6 Avant e-tron, que ya os digo, el vídeo ha sido un poco más corto, principalmente porque no tenemos muchas fotos del interior, no tenemos nada. Entonces, pues bueno, esto es básicamente esta comparativa, y lo he querido llevar un poquito por eso, por cómo se utilizan los juegos de los pesos visuales en estas versiones familiares, de tal forma que las traseras pueden encajar de una forma completamente distinta, siendo que los elementos de diseño en sí son los mismos que los de la versión berlina, pero como los pesos visuales no son iguales, encajan de una forma completamente diferente. Así que personalmente, ya os digo, me parece que encaja mejor este coche aquí. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.